La clase de hoy va a ser para presentarles un poco qué es la gramática, es una introducción, ¿no? Como hicimos en su momento la introducción a ortografía, ahora vamos a hacer la introducción a gramática. Bueno, vamos a empezar porque la clase de hoy va a ser más bien teórica, ¿sí? Va a ser más bien teórica con alguna cuestión práctica, pero sobre todo me interesa que sepan qué es la gramática, qué es lo que vamos a estar viendo en esta segunda parte de la materia. Después sí va a ser más práctica, vamos a hacer ejercicios, todo, pero hoy va a ser una introducción más teórica, ¿sí? Bueno, ya hemos dicho que en la primera clase algo hemos dicho que la gramática es el conjunto de reglas que rigen el uso de la lengua, ¿sí? En general, cuando hablamos de gramática, cualquier lengua. La gramática inglesa son las reglas, el conjunto de reglas que rigen el uso del inglés, y así con todas las lenguas. En el caso del español, tenemos entonces una gramática española, que es la que establece las reglas de uso del español. O sea, acá a diferencia de ortografía, que ortografía era reglas de escritura, o sea, se restringía al plano de lo escrito, en la gramática se restringe, mejor dicho, no se restringe, sino que afecta tanto lo oral como lo escrito, ¿sí? O sea, los errores gramaticales son errores de uso de la lengua, más allá de que yo esté escribiendo o esté hablando. En cambio, cuando hablábamos de errores ortográficos, dijimos, bueno, eran errores que solo se podían dar en el plano de escritura, porque la ortografía, ¿qué era? La ortografía es el estudio, las reglas de uso de la escritura. Bueno, acá ya salimos del plano estrictamente de la escritura y vamos a ver con gramática ya cuestiones que son intrínsecas del uso de la lengua, que pueden aparecer en la escritura, por supuesto, pero son los mismos errores que pueden aparecer en la oralidad, ¿sí? Ya tienen que ver con un uso incorrecto o no de la lengua. Entonces, son reglas, a ver, para hacerlo más específico, ese conjunto de reglas son reglas que establecen cómo se pueden combinar las distintas unidades de la lengua, ¿sí? Entonces vamos a ver cuáles son las unidades de la lengua. Las unidades de la lengua, esto creo que también en la primera clase lo habíamos visto, van desde la unidad mínima, que es el fonema, ¿sí? La unidad mínima de la lengua es el sonido, ¿sí? El fonema es un sonido de la lengua, ¿sí? Los distintos sonidos que forman parte del uso de la lengua se llaman fonemas. Menos que eso yo no puedo dividirlo, ¿sí? Menos que eso. Porque, digamos, a ver, es la materia prima que forma las palabras, la materia prima que forma la lengua. Si, por ejemplo, yo una palabra preocupado, el sonido de la P, de la R, los sonidos de las vocales, esos son fonemas. Bueno, esos fonemas, esos sonidos individuales, en sí no tienen un significado, ¿sí? Esos fonemas se combinan con otros para formar, en primer lugar, morfemas, ¿sí? Los morfemas son partes de la palabra, ¿sí? O sea, tenemos una primera unidad que es el sonido mínimo de la lengua, los sonidos de las vocales y los sonidos de las consonantes. Una segunda unidad que son los morfemas, que ahora vamos a ver. Los morfemas son partes de la palabra, ¿sí? Un prefijo, una raíz, ¿sí? O un sufijo, son las partes que forman la palabra, ¿no? Bueno, esos son morfemas, ¿sí? Prefijo, raíz y sufijo. Y a su vez esos morfemas también se combinan entre sí, prefijo, una raíz, un sufijo, para formar palabras.
¿Sí? Bueno. Finalmente, tenemos que esas palabras formadas por morfemas se combinan para formar oraciones. En un tercer nivel. Entonces, esas son las unidades de la lengua que van desde el sonido mínimo que forma una palabra hasta la oración. Ahora, esas unidades, digamos que tienen reglas, ¿no? La combinación de esas unidades, de los sonidos por un lado, los morfemas por el otro y las palabras por el otro, tienen reglas. Bueno, esas son las reglas gramaticales. Ahora, en función de esto, de qué nivel estemos, dividimos la gramática en 3 niveles. ¿Sí? Un primer nivel es el fonológico, el nivel de los sonidos. ¿Sí? O sea, en el nivel fonológico, 2 fonemas, 2 sonidos de la lengua se combinan para formar un morfema. Fíjense los ejemplos. Ahí el sonido de la P, el sonido de la R, el sonido de la E, forman el prefijo pre. ¿Sí? El prefijo pre, que es un morfema. Lo mismo los sonidos de la O, de la K, de la U, de la P, ¿sí? Forman la raíz o Q. Bueno, hay reglas que dicen cómo los sonidos de la lengua se pueden combinar entre sí para formar estas partes de la palabra. Eso se llaman reglas fonológicas. ¿Sí? La fonología lo que estudia es cómo los sonidos se combinan entre sí para formar morfemas. ¿Sí? O sea, por ejemplo, en la fonología española dice, hay reglas que dicen, bueno, no, después de la letra, del sonido S, después del sonido S, no puede haber consonante. ¿Sí? Que en otras lenguas sí se puede, en inglés, en alemán. ¿Sí? Entonces, no van a encontrar en español ninguna palabra que después de S siga con consonante, sigue con vocal. Bueno, eso es una regla fonológica. ¿Mm? No nos interesa a los fines de este curso que está más orientado a la escritura o a la expresión escrita y oral. Entonces, la parte fonológica, que es más bien mero interés lingüístico de los que estudian gramática, que estudian letras, la vamos a dejar de lado, o sea, no vamos a ver ese tipo de reglas. Pero sí las otras dos. ¿Sí? Hay un segundo nivel, que es el nivel morfológico, que es el nivel de la palabra. O sea, cómo esas partes de la palabra, llamadas morfemas, se combinan para formar palabras. O sea, cómo se combinan las raíces de la palabra con los prefijos, sufijos para formar una palabra. Eso es lo que estudia la morfología, que ahora lo vamos a ver más en detalle, ¿sí? Pero como a nivel general, eso. En el nivel morfológico es el nivel de la palabra, ¿sí? Como podríamos decir, los ladrillos que forman la palabra, que son los morfemas, ¿sí? Prefijos, raíces y sufijos, se combinan para formar palabras. Fíjense el ejemplo, preocupado, ¿no? Tenemos el prefijo pre, que va antes de la raíz ocup y el sufijo ado. Bueno, esos 3 morfemas, los 3 son morfemas, son partes de la palabra, forman la palabra preocupado. Y finalmente un tercer nivel, que es el nivel sintáctico. El nivel sintáctico es donde las palabras se combinan para formar oraciones. ¿Sí? Entonces tenemos el artículo el, hombre, sustantivo, preocupado, adjetivo, forma la oración el hombre preocupado. ¿Sí? Entonces, las palabras en el nivel sintáctico se combinan entre sí para formar oraciones. Entonces nosotros vamos a centrar sobre todo en estos 2 niveles, que es el morfológico y sintáctico, pero no para hacer análisis sintáctico ni análisis morfológico, no se preocupen, sino más bien para ver algunas reglas más bien prácticas, ver oraciones, ver tipos comunes de errores, pero que se dan en estos niveles, o sea, en las relaciones entre las palabras o incluso en cómo formar una palabra, que a veces se conjugan mal, se utilizan mal. Bueno,
nos vamos a centrar en eso, no en la parte de los sonidos, de la fonología, eso no nos interesa. Bueno, acá tenemos, y está buenísimo, así hacemos un poco más interactiva la clase, que están todos con la cámara apagada. Vamos a hacer algunas oraciones, pero con el micrófono, no por el chat, de errores gramaticales. Y acá ya no van a encontrar errores de tipo ortográfico, de acento, puntuación, mayúsculas, sino errores de tipo gramatical, ¿sí? O sea, ahora van a ver justamente qué tipos de errores, pero son errores que se pueden dar también en la oralidad, no solo en la escritura, porque no son ortográficos. Entonces, por ejemplo, díganme, en esta oración, Emilia me dijo de que mañana vendrá al colegio. Creo que las hicimos en la primera clase, pero no importa, vamos a hacerlas de nuevo. ¿Encuentran ¿De algún qué? error? ¿El de qué? La D está de más. Claro, la Hermana de preposición La preposición. de está de más, ¿sí? Me dijo que mañana vendrá al colegio, ¿sí? Esto se llama dequeísmo, es un error gramatical que se llama dequeísmo. El segundo, bueno, si se acuerdan que en la primera clase me parece que los hicimos, ¿cuál es el error en el segundo? Dice Martínez. Para mí está de más el él. Él lo vio, está de más, tipo. Sería lo vio para mí. No, ese no es un error gramatical. Digamos que se puede suprimir, pero El, me parece, el artículo, me parece que está de más. ¿qué artículo? Él no es artículo ahí. Él Pero ahí es el pronombre, perdón. El lo sería. El vio sería. no, ahí están buscando un error que no existe. Martín está seguro que lo vio. No, él no está mal. Primero es un pronombre personal, no es un artículo, sí, por eso tiene la tilde, se refiere a la tercera persona, pero no es un error gramatical. Uno podría decir, está de más, sí, pero a veces se usa esto de enfatizarlo. Uno diría está de más porque ya está incorporado en el verbo, ¿no? O sea, está, es tercera persona, no hace falta poner el él, pero a veces se usa para enfatizar. Por ejemplo, yo digo, Martín está seguro que él lo vio y no vos. Entonces, gramaticalmente no está mal, se puede repetir el pronombre aunque esté ya incluido en el verbo. El error es otro, y de hecho creo que lo vimos en la primera clase, porque estos ejercicios son los mismos. ¿El qué se puede suprimir con una coma? Martín está seguro, él lo vio. Sí, ahí cambiás la oración. En realidad, más que una coma, ahí iría 2 puntos en función de lo que vimos, ¿no? De la puntuación. Pero acá hay un error gramatical, no busquen errores de puntuación o de... Profe, ¿no sería Martín está seguro de que él lo vio? Exacto, Rocío. Ahí falta la preposición de, lo contrario a la oración anterior, ¿sí? Eso se llama queísmo, y es que algunos verbos sí necesitan de la preposición de, como dice Rocío, en este caso falta el de, ¿sí? Es Martín está seguro de que él lo vio. El verbo decir no rige de, ¿no? Dijo algo, no es dijo de algo. En cambio, estar seguro sí, uno dice estoy seguro de algo, ¿sí? O sea, falta la preposición. ¿Sí? Este error se llama queísmo y es el contrario al dequeísmo, cuando falta el de. En la tercera, ¿se acuerdan cuál era el problema? Dice, hoy voy lo de mis abuelos. Falta la A. Falta la. Ah, Está bien, falta la preposición a, ¿sí? Es hoy voy a lo de mis abuelos, ¿no? Es el mismo error que en el 2, ¿sí? O sea, es un verbo que exige, que rige de una determinada preposición, ¿sí? En este caso es ir a, ¿sí? Yo digo voy a lo de mis abuelos, si no voy lo de mis abuelos, que falta la preposición, ¿sí? Ir rige la preposición a.
Este dice, si me habrías llamado, te habría atendido. No sería si me hubieras. Claro. Claro, si me hubieras llamado, te habría atendido, ¿sí? Esto también lo vamos a ver. Son ejemplos de cosas que vamos a ver en esta segunda parte, que se llama condicional hipotético, ¿sí? En este caso es el tercer condicional. Después vamos a ver para qué se usa, ¿sí? Se usa para algo que no pasó, para una posibilidad que era pasada y ya está, no pasó. Juan me dijo que está cocinando. ¿Ahí hay algún error? Estaba cocinando. Estaba cocinando. Claro, muy bien, Rocío. Juan me dijo que estaba cocinando, porque dice dijo, ¿no? Dijo es en pasado, entonces el está que está en presente pasa a pasado. Sí, señor, le escucho. Lo escucho, tendría que ser. Lo escucho. Lo escucho. Claro, esto se llama leísmo, Lo escucho. que es cuando el le, cuando va lo y le ponen le, ¿sí? Que se usa mucho, en otros países pasa mucho. Acá por ahí es más raro que nos ocurra este error gramatical. Te dije que vengas, te pedí que me ayudes. No sería, te dije que vinieras, Claro, y te pedí que... me ayudaras. Exactamente. Bien, y el siguiente que dice, se escaparon de la cárcel huyendo al extranjero. Hacia el extranjero, ¿puede ser o no? Se escaparon de la cárcel ¿Y huyeron hacia el extranjero? ¿O está mal si lo digo así? y huyeron al extranjero. Sí, el problema está en el gerundio. El gerundio No. huyendo está mal. ¿Sí? Es, y huyeron. Ah, Bueno, huyeron. y ahí es un uso incorrecto del gerundio, después vamos a verlo. Y el último dice la ley regulando la importación de alimentos se sancionó. Para mí va al revés. ¿Cómo sería? La ley. Pará. No, pará, me arrepentí. Pará que la estoy pensando. Igual no se preocupen porque estos son ejemplos de cosas que todavía no vimos, pero a ver. La ley que reguló la importación de alimentos se sancionó. La ley que regula, sí, en presente, la ley que Claro. regula la importación de alimentos se sancionó. ¿Sí? O sea, el gerundio no se puede usar para definir, para describir algo. ¿Sí? Bueno, un poco son estos ejemplos de algunas cuestiones gramaticales que vamos a ir viendo en este curso. Así como cuando vimos ortografía les dije, bueno, la Real Academia confecciona una ortografía de la lengua española, ¿sí? Están todas las reglas ahí. Bueno, la gramática, lo mismo, ¿no? La Real Academia hace una gramática con todas las reglas. Fíjense, incluso lo divide en sintaxis, morfología y fonética y fonología, ¿no? Las tres unidades, mejor dicho, los tres niveles de la gramática, con todas las reglas de cada cosa. Y fíjense, son 3 tomos gordos. Ahí está todo, ahí están todas las reglas de uso de la lengua. Bueno, acá vamos a ver lo más importante, ¿sí? Porque es muy, muy complejo, ¿no? O sea, hay cosas que uno estudia cuando estudia letras, gramática, incluso vos tenés la materia sintaxis, tenés la materia fonología, morfología, o sea, cada unidad es una materia. Bueno, antes de empezar a ver esta introducción con algunos temas teóricos, nada, vamos a compartir pantalla. Les comento que, bueno, nosotros con la cátedra estábamos acostumbrados hago un paréntesis, ¿no? Con los temas, estábamos acostumbrados, obviamente, como todos, a dar clase presencial
allá en la facultad. El año pasado fue la primera experiencia así por Zoom, ¿no? Que fue algo totalmente nuevo. Pero bueno, la verdad es el año pasado se hizo muy, muy llevadero con la comisión. Yo daba la comisión de la mañana, eran como 30, pero bueno, había una interacción muy grande, me acuerdo, y claro, al principio cuando uno arrancaba con todo esto, estaban todos ahí con las cámaras prendidas, era como una cosa más interactiva y personalizada. Este año, que ya es el segundo que damos así, lo que nos está pasando, al menos a mí lo que me está pasando personalmente, es que a veces siento que, por más de que sé que están ahí, porque cuando hacemos así los ejercicios, como recién, varios aparecen y participan, no sé, a mí la sensación que me da con todos con la cámara apagada y es estar hablando a veces medio de la pared, aunque ustedes realmente estén ahí, ¿no? Es algo totalmente nuevo. Yo tengo 34 años y ya me siento, digamos, un viejo con esto, porque, bueno, hasta hace 2 años era dar la clase viendo a la gente a la cara, escuchándolos, nada, era otra cosa. Y aunque sea el año pasado, la interacción era distinta porque los podía ver acá, podían, incluso participaban así todo el tiempo a través del micrófono. Pero bueno, acá al principio algunos estaban ahí y ahora ya no los vemos. Entonces, bueno, un poco lo que me está pasando, que lo comparto con ustedes para que sepan, no es que les esté pidiendo nada, pero un poco la sensación que siento es un poco eso, ¿no? De estar directamente hablando a la computadora. Por eso, bueno, aunque sea está ahí Juan Cruz con la cámara prendida. Pero bueno, son cosas que nos pasa a los docentes de estar acostumbrados a ver a la gente y después directamente, nada, perder eso es complicado porque, bueno, se termina transformando en algo casi totalmente despersonificado, ¿no? Totalmente despersonificado. Así que bueno, nada, les comparto eso y sigo con la clase. Vamos a empezar con un tema nuevo que es, digamos, hoy vamos a hacer simplemente una introducción teórica a los temas de gramática para que ustedes tengan algunos conceptos teóricos, de morfología, de todo esto que vimos recién, de sintaxis, que no los vamos a tomar en el parcial, ¿sí? Pero, bueno, de alguna manera les van a servir para que cuando veamos las reglas de uso de cada, o sea, nosotros vamos a dar las reglas gramaticales en función de cada clase de palabra, ¿no? Por ejemplo, reglas de sustantivo, reglas del verbo. Bueno, la idea es, de alguna manera, que ustedes cuando hablemos de sufijo, prefijo, raíz, o cuando hablemos de qué es la flexión, qué es la composición, la derivación, ustedes sepan qué es para entender mejor no la parte teórica, sino la parte práctica. O sea, yo, por ejemplo, en los casos que veíamos recién, les digo, el problema, acá Emilia me dijo de que mañana vendrá al colegio, si técnicamente es que el verbo rige una preposición, que es de, perdón, ahí no la rige justamente. O sea, en el segundo caso, Martín está seguro que él lo vio. ¿Cuál es el problema ahí? Que el verbo rige una preposición de estar seguro de que él lo vio o de que lo vio. Bueno, eso se llama verbos con régimen preposicional, ¿sí? O sea que hay verbos que rigen una preposición. Y gramaticalmente es el mismo problema que el tercero. Cuando digo hoy voy, lo de mis abuelos, bueno, también el verbo ir, ¿sí? Voy, rige una preposición, que es ir a. ¿Sí? Hoy voy a lo de mis abuelos. El error es el mismo. Es verdad que suena mucho más terrible decir voy lo de mis abuelos que decir estoy seguro que lo vio, que hasta
pasó desapercibido hasta que Rocío se dio cuenta, porque son errores muy comunes, el llamado queísmo. En cambio, Boilo de mis abuelos suena, qué bestia. Y en realidad, digamos que es el mismo error, que es que un verbo necesita una preposición, rige una preposición y acá no está. ¿Sí? O si yo digo, Juan me dijo que está cocinando, el problema es que debería decir estaba cocinando. ¿Pero por qué? Porque como el verbo decir, esto se llama estilo indirecto, el verbo decir está en pretérito, que es estilo indirecto pasado, entonces el verbo de lo que dijo tiene que estar en ese tiempo, que está en pasado. Entonces me dijo que estaba cocinando en ese momento. ¿Sí? Todo tiene como una, digamos, todo tiene como una teoría, ¿sí? Son reglas que vamos a aprender y que para entender bien esas reglas, hoy lo que vamos a ver es, bueno, algunos conceptos teóricos o técnicos para que al momento de ver las reglas se entienda mejor, ¿sí? Entonces, en primer lugar, morfología, ¿sí? Acordémonos que lo de fonología lo dejamos por fuera, queda totalmente descartado, ¿sí? Que es el estudio de los sonidos de la lengua. Bueno, morfología. ¿Qué es la morfología? Hoy veíamos, bueno, la morfología estudia cómo se estructura la palabra por dentro, ¿sí? O sea, estudia la estructura interna de la palabra, ¿sí? Cómo las palabras se forman a partir de morfemas. Entonces, para la morfología, que es una de las ramas de la gramática, la unidad mínima y la unidad más importante es el morfema. ¿Sí? El morfema es una parte de la palabra, una parte divisible de la palabra. Tipos de morfema hay 3, esto es muy sencillo, chicos. Morfemas son las raíces son las que portan el significado conceptual de la palabra. ¿Sí? O sea, por ejemplo, si yo digo en la palabra amor, ¿sí? La raíz es am. ¿Sí? La raíz es am. Bueno, la raíz es la que porta el significado conceptual de la palabra. Pues uno a partir de ahí puede derivar amor, amar, amable, pero la idea de amor está en la palabra, está en la raíz. ¿Se entiende? Si yo digo com, ¿sí? Es la raíz de el verbo comer, pero también del sustantivo comida, o sea, el significado está en esa raíz, el significado general, ¿no? Lo que tiene que ver con, o sea, si uno piensa en la raíz con, bueno, es lo que tiene que ver con la alimentación, etc. Después se van a derivar palabras a partir de los sufijos, comer, que es el verbo de digamos, alimentarse, comida, que es el sustantivo de aquello con lo que uno se alimenta, ¿se entiende? Pero la raíz es la que porta el significado más importante, el significado conceptual de esa palabra. ¿Sí? Entonces la raíz, digamos que es fundamental, ¿no? Todas las palabras tienen raíz, ¿sí? No hay palabras que no tengan raíz. Ahora, el otro tipo de morfema es el afijo, porque el afijo engloba a todos, a los prefijos, a los sufijos. El afijo es un morfema, ¿sí? Una parte de la palabra, que se une a la raíz para formar la palabra. Y a diferencia de la raíz, que porta el significado más importante, el afijo complementa, ¿no? Modifica, complementa el significado de la raíz, ¿sí? De la palabra en total. ¿Sí? Los afijos pueden ser prefijos, sufijos, los prefijos son los que están antes de la raíz, ¿sí? Como pre, sub, a, in, des, y tienen un significado. Si uno piensa, por ejemplo, los prefijos acá, a, in y des, ¿sí? Significan lo contrario a, ¿sí? Lo opuesto a.
Entonces yo, por ejemplo, digo anormal, ¿sí? La raíz es normal. El prefijo a es lo que no es normal. O si digo incomprensible, bueno, es lo contrario a, ¿sí? Que no es comprensible. O por ejemplo, descompuesto, ¿no? Que no está compuesto, ¿sí? Por ahí con otra palabra, ¿se entiende? O sea, estos prefijos indican oposición a. El sufijo sub indica por debajo, ¿no? Por ejemplo, si pienso suelo, subsuelo, ¿no? Bueno, ¿sí? Historia, prehistoria. El prefijo pre indica anterioridad. Bueno, la propia palabra prefijo tiene un prefijo que es pre. Los sufijos son afijos, o sea, todos estos son afijos, ¿sí? Son morfemas que se le pegan a la raíz, o antes o después, y le dan un significado. El sufijo es un morfema que va después de la raíz, ¿sí? Va pospuesto a la raíz, y se usa para complementar también el significado. Pero vamos a ver, fundamentalmente, se usa para formar palabras, ¿sí? Ahora vamos a ver lo que es la formación, la derivación de palabras, y para la flexión, que es cuando a una palabra le cambiamos, por ejemplo, el género o el número, ¿no? Ahí usamos un sufijo, ¿sí? Por ejemplo, el sufijo a para femenino, ¿no? O el sufijo s para plural. Bueno, esos son sufijos. O sea, se usan para indicar, por un lado, algunos se usan para lo que se llama la flexión, que lo voy a explicar, género, número, y otros para formar palabras. Por ejemplo, sion, yo formo un sustantivo a partir de una raíz, ¿no? Por ejemplo, canción, ¿no? Yo ahí a partir de la raíz can formo el sustantivo canción, ¿sí? O el sufijo hable y formo un adjetivo. A partir de la raíz am formo amable, con el sufijo hable. Bueno, ahora lo vamos a ver. ¿Se acuerdan que cuando vimos acentuación dijimos, bueno, las palabras con los adjetivos, los adverbios terminados en mente se forman a partir de un adjetivo que le agrego el sufijo mente. Y dijimos que la regla era que el acento quedaba solo si en el adjetivo estaba. Por ejemplo, fácilmente lleva tilde porque fácil lleva. Entonces, el sufijo mente es un sufijo para formar justamente adverbios, ¿sí? Entonces, esa es un poco la función de los prefijos y de los sufijos, que es pegarse a la raíz para completar su significado. Hay un tercer tipo de estos afijos, que son los llamados infijos. ¿Sí? Los infijos son, digamos, morfemas que están entre la raíz y el sufijo. Les doy un ejemplo, porque de los otros me parece que está claro, ¿no? Cuáles son los prefijos, cuáles son los sufijos. Pero, por ejemplo, una palabra como, que usamos mucho acá en La Plata, pollajería, que por ahí ustedes nunca la escucharon, o cerrajería, ahí está. Cerrajería tiene una raíz que es ser, tiene, bueno, un sufijo que es hería, lugar donde se venden cerraduras, etcétera. Bueno, y fíjense que acá hay como un morfema que está medio colgado ahí, ¿no? Entre la raíz y el sufijo, que se llama infijo, ¿sí? Entonces, ahí aj es un infijo, o sea, es un afijo que está entre la raíz y el sufijo, ¿sí? O sea, en el medio. Bueno, esos son infijos, ¿sí?
¿Alguna pregunta hasta acá? ¿Alguna duda? Son cosas conceptuales que después nos van a servir. No, profe. Bueno, entonces tenemos raíces y afijos. Los afijos pueden ser prefijos, sufijos o infijos. Entonces, acá lo importante es que entiendan los tres procesos de formación de palabras, los tres procesos morfológicos que existen para después ver las reglas, ¿sí? Y hacer ejercicio, hacer más la parte práctica. Hay tres procesos morfológicos. Tenemos lo que llamamos derivación, flexión y composición. Tienen que aprender simplemente esos tres nombres, ¿sí? Derivación, flexión y composición. Bueno, ¿qué es cada uno? Es muy fácil, si ahora prestan atención lo van a entender muy fácil. A ver, la derivación y la derivación es un proceso de formación de palabras. ¿Sí? Es un proceso morfológico, porque justamente la formación de palabras tiene que ver con la morfología, ¿sí? De formación de palabras nuevas, uno podría decir, ¿no? O sea, cómo deriva una palabra a partir de otras. Básicamente, en la derivación lo que tengo es un proceso de afijación. ¿Qué significa esto? Que a una raíz yo le agrego afijos, ¿sí? Prefijos o sufijos. A una raíz le agrego afijos, por eso se llama afijación. Fíjense, con los ejemplos va a estar claro, ¿no? Miren, yo tengo la raíz salud, que a su vez es una palabra, si hay palabras que solo tienen una raíz. ¿Sí? Salud es una raíz y es una palabra. Sustantivo, ¿sí? Bueno, yo agregándole, fíjense, agregándole el sufijo able, ¿sí? El sufijo able, formo el adjetivo saludable. ¿Se dan cuenta? O sea, a partir de una raíz sustantiva, que es salud, formo el adjetivo saludable. Ahí estoy poniendo un sufijo que es able. Y después yo, a su vez, a esta base, pues ya no es una raíz, ¿no? O sea, a este adjetivo saludable le agrego el sufijo mente y formo el adverbio saludablemente, como vimos cuando vimos el tema de acentuación y los adverbios terminados en mente. ¿Sí? Entonces, fíjense, yo agregando sufijos formo palabras nuevas, que además cambian la clase de palabra. ¿Sí? Esto se llama derivación. ¿Sí? Un proceso mediante el cual se crean palabras nuevas. Fíjense otro ejemplo. Tengo la raíz am, que es sustantiva, formo el sustantivo agregándole el sufijo or. Pero a esa raíz, si le agrego el sufijo ar, formo el verbo amar. Si le agrego el sufijo able, formo el adjetivo amable. Y si le agrego mente, a su vez a ese adjetivo, formo el adverbio amablemente. Y así hay un montón. Bueno, abajo tienen comida, comer, comestible. Bueno, ¿qué significa esto? Que hay reglas en el español de formación de palabras. No es que es anárquico cómo se forman las palabras. Hay reglas morfológicas que establecen cómo se forman las palabras. Por ejemplo, esto es muy interesante ver cuando entra una palabra extranjera. Vamos a dar el ejemplo de siempre, que es el de chat, ¿sí? El sustantivo chat, que entra del inglés, que en inglés significa conversar, ¿sí? Entra al español por préstamo. ¿Sí? Entra al español por préstamo del inglés. Buenísimo, empezamos a usar el chat, ¿sí? Los chats, buenísimo. Pero va a sufrir esa raíz, esa palabra sustantiva, va a sufrir una derivación aplicándole las reglas del español. O sea, por más de que viene del inglés la palabra, una vez que se castellaniza, igual que veíamos con el acento, sufre las reglas, se le aplican las reglas del español. Entonces,
a partir de la raíz chat, voy a formar con el sufijo ear, el sufijo verbal ear, voy a formar el verbo chatear. Y se va a conjugar con la forma del español. Chateé, chateaste, chateamos, chateo. Bueno, eso después lo vemos que es flexión, no derivación. ¿Sí? Entonces se va a derivar el verbo chatear a partir de la raíz del inglés chat. Y a su vez, el adjetivo, participio más bien, chateado, había chateado, he chateado, ha chateado, bueno, que sería un participio, ¿no? Más que un adjetivo. Todavía el adjetivo no existe. Este tema es chateable, no se usa, pero fíjense con otro préstamo del inglés, flash, ¿no? Raíz sustantiva entra del inglés. Ya tenemos el verbo flashear, ¿no? Se usa mucho. Entre jóvenes se usa mucho, flasheaste cualquier cosa. Y, Chateando también usamos mucho. bueno, pero chateando es el gerundio, o sea, es parte del verbo, Laura. O sea, Ok, ok. No, pero está bien lo que decís. Nada más que no es derivación, eso quiero decir. Pero derivación es formar una palabra nueva. En definitiva, chateando es una variación del verbo chatear. ¿Mm? Pero, por ejemplo, flashear, sí, dicen flasheó. Bueno, el verbo se usa todo el tiempo, el adjetivo también, esto es un flash. Y se usa, ¿no? El adjetivo flasheado o flasheable, no sé. ¿Ustedes lo escucharon alguna vez? Sí, profe. Sí, profe, lo usamos todo el tiempo. Está flasheado, sí. No, estaba pensando recién stalkear, ¿no? Que lo usamos mucho también. Todos. ¿La Real Academia lo acepta eso o no? Esas palabras. Sí. A ver, Ah, ¿sí? son del inglés, pero el tema es el siguiente. Cuando nosotros las usamos, ¿sí? Ignacio, cuando uno las usa, ya se castellanizan y sí, Claro. se terminan aceptando como un extranjerismo, como en su momento se aceptaron otros. O sea, chatear está totalmente aceptado. Y ahora todas estas nuevas que se usan, o sea, la lengua hay que entender que depende del uso, no es que 5 viejos chotos en España que dirigen la Real Academia Española deciden todo, no. La lengua depende del uso, entonces si se usa flashear, stalkear, obviamente es una influencia del inglés, pero bueno, con las redes sociales y todo termina pasando, linkear, googlear, bueno, se terminan aceptando, porque si en el uso se dan, la lengua depende del uso, no es algo estático. La lengua depende del uso. Entonces el léxico está todo el tiempo renovándose. O sea, nosotros no hablamos igual que hace una generación con todo esto, pero a su vez, no sé, yo cuando tenía 15 años, no hablaba igual que mis viejos. Ya había términos nuevos a fines del 2000, en los años 2000, que en los 70, 80, en la época de mis viejos eran jóvenes, y lo mismo con mis abuelos. O sea, es algo que se va renovando el léxico, ¿no? Fíjense, no sé si a sus abuelas todavía, o ya mis abuelas, que dicen el noticioso, ¿no? Estoy escuchando el noticioso. Bueno, eso ya a mis viejos les parece algo arcaico. Pero si a mi viejo le digo, stalkeé un perfil de Instagram, no entienden qué les estoy diciendo. Entonces, y seguramente dentro de 20 años, cuando ustedes, la mayoría tienen 19, 20, ¿no? 18, bueno, cuando tengan más de 30, en 15 años, les va a pasar que los pibes que ahora tienen 10 o 5 años y sean adolescentes o jóvenes, van a usar términos dentro de 20 años que ustedes no van a entender. Entonces, el léxico está todo el tiempo renovándose. Y mucho por influencia del inglés, que entran palabras con las tecnologías, con las redes sociales, etc. Entonces, les decía, stalkeo, sería el sustantivo, ¿no? El stalkeo. El verbo es, a partir de la raíz stalk del inglés, stalkear. Entonces, dice, me stalkeó tal persona. Bueno. Pero
yo he escuchado, no sé ustedes, incluso el adjetivo estalqueable, ¿no? Es estalqueable. O sea que empiezan a aparecer incluso adjetivos con estos préstamos, estas palabras que se incorporan al español. Bueno, hay miles, se me ocurren esas tres, pero incluso algunas que son más viejas. Google, ¿sí? Googlear, a partir de la raíz de Google, googlear, ¿sí? Googleado. Entonces, fíjense, esto es la derivación. Yo a partir de una raíz derivo palabras, pero con las reglas del español. Es una palabra del extranjero, que puede ser también del francés, del italiano, de cualquier idioma, pero que una vez que se incorpora al español sigue las reglas del español, tanto gramaticalmente, como estamos viendo, ¿sí? Morfológicamente, como también ortográficamente, ¿no? Por eso dijimos, bueno, fútbol viene del inglés, pero lleva tilde porque está castellanizada, se escribe con U, ¿no? La forma fonética, y lleva tilde. Bueno, pasa lo mismo con la gramática. Una vez que está incorporado, bueno, ya seguimos se aplican las reglas gramaticales del español. No sé, hay palabras que por ahí uno cree que están desde siempre en el español, pero por ahí son de hace un par de siglos, ¿sí? Cuando se fueron incorporando por el uso, no sé, o de algunas décadas, por ejemplo, televisión, ¿no? Igual eso viene no del inglés, sino del griego, ¿sí? Televisión, bueno, televisar, ¿sí? Son palabras que, bueno, ya son más viejas, pero, o lo que tiene que ver con las computadoras, y se van formando así palabras nuevas, ¿sí? Entonces, en resumen, esto es lo que llamamos derivación, a partir de una raíz, que puede ser extranjera, o puede ser que a veces sea del propio castellano, que surja, o de su raíz latina, surgen palabras nuevas. Esto es la derivación. ¿Cuál es la diferencia con la flexión? Porque a primera vista van a ver que es muy parecido. La flexión también es un proceso de afijación, o sea, también se le agrega a una raíz un sufijo. También se le agrega a una raíz un sufijo. Pero ¿cuál es la diferencia? La derivación, veíamos que se formaban palabras nuevas. De un sustantivo salud, formo el adjetivo saludable. De saludable, que ya tiene una raíz, que ya tiene un sufijo, formo el adverbio saludablemente. Bueno, acá también yo a la raíz le agrego sufijos, pero la diferencia es que es la misma palabra. No cambia la palabra, no se genera una palabra nueva, sino que a partir de una misma palabra, fíjense, una misma palabra, varía, cambia, según las categorías gramaticales que son género y número. Bueno, y caso, que después lo explico, en el caso de los sustantivos, adjetivos, y persona, tiempo, modo, aspecto y voz en el caso de los verbos. ¿Sí? O sea, una misma palabra varía en función de la categoría gramatical. ¿Qué significa categoría gramatical? Bueno, justamente es una variable morfológica, es una variable, según la cual las palabras varían, valga la redundancia, ¿sí? Cambian, o sea, flexionan, decimos, flexionan significa que cambia su terminación, más raro que sea el sufijo, el prefijo, que es la terminación, el sufijo, ¿sí? Y que puede tomar diversos valores, depende de la clase de palabras. Entonces hablamos de flexión nominal, que es la flexión de los sustantivos, adjetivos, artículos y pronombres. ¿Y cuáles son las categorías gramaticales de esos 4 clases de palabras? Género y número. ¿Sí? Género y número, o sea, masculino, femenino, singular, plural. Esto es muy sencillo. Lo que estamos diciendo, la flexión es en género y en número en el caso de los sustantivos. O sea, fíjense los ejemplos. Los sustantivos, adjetivos, determinativos y pronombres, flexión en género y número. Entonces, abogado,
¿sí? Sufijo o, abogada, la raíz es abogado, ¿no? Entonces, sufijo o masculino, sufijo a femenino. O sufijo s plural. ¿Sí? Eso es la flexión. O sea, agregamos sufijos, pero no para cambiar la palabra, sino para que una misma palabra cambie en función de las categorías gramaticales. O sea, género y número en el caso de los sustantivos y adjetivos, ¿sí? Gordo para género masculino, gorda femenino, plural gordos. O, bueno, ahí femenino y plural, gorda. Bueno, buena, bueno. Es el mismo que en el sustantivo, ¿sí? O sea, género y número. O en los artículos, que también llamamos determinativos. ¿Sí? Tenemos, bueno, bueno, acá cambia la palabra directamente, ¿no? El, la. No es lo, ¿sí? Sería el, la, pero en plural le agregamos la S, ¿sí? Los, las. O fíjense el artículo uno, una, unos, una. O sea, es la misma lógica, las mismas reglas morfológicas para sustantivos, adjetivos, determinativos y pronombres, ¿sí? Fíjense, este, esta, estos, estas. Bueno, ¿está claro esto, chicos? El tema de la flexión en género y número. Hasta acá vimos el caso de los sustantivos frente a la derivación. Sí, profe. Sí, profe. O sea, en la derivación cambiamos las palabras, formamos palabras nuevas, ¿sí? Las derivamos. En la flexión, una misma palabra sigue siendo, o sea, abogado, abogada, abogados, es la misma palabra, no es que es otra palabra. O sea, la palabra es la misma, pero puede cambiar según el género y el número, ¿sí? O sea, hay que pensar lo siguiente, la palabra no es estática en español, las palabras flexionan, decimos, varían, ¿sí? Salvo las preposiciones, las conjunciones, acá abajo se los puse, las adverbios, las preposiciones y las conjunciones y las interjecciones no flexionan, esas sí son invariables. O sea, yo digo y, siempre es y, no existe, no sé, is, ¿sí? Es siempre la misma forma. En cambio, los sustantivos, adjetivos, determinativos, que son los artículos, los pronombres y también los verbos, varían, ¿sí? La misma palabra puede tener distintas formas según las categorías. En el caso de sustantivo, adjetivo, determinativo, son el género y el número, o sea, singular, plural, masculino, femenino. En el caso de los verbos es un poco más complejo, pues las categorías son 6. Fíjense, persona, tiempo, modo, aspecto y voz. Y ahí falta una, ¿no? Persona, número falta también, sí. Es persona, número, son 6. Persona, número, tiempo, modo, aspecto y voz. ¿Sí? Vamos a poner número. Bueno, fíjense, 6 categorías, entonces puede ser primera persona singular, del presente, del modo indicativo. O sea, es un poco más quilombo y eso lo vamos a ver después, ¿no? Lo que es la gramática verbal, la flexión verbal. Es lo que llamamos conjugación, ¿no? La conjugación de un verbo, ¿qué es? Es la flexión. Cómo ese verbo varía en función de las categorías de modo, tiempo, aspecto y voz. Bueno, y ya dijimos que adverbios, preposiciones, conjunciones, interjecciones no flexionan, ¿sí? O sea, un adverbio como bien, rápidamente, fácilmente, una preposición como de, ¿sí? A, con, contra, no flexionan, son siempre iguales. Lo mismo los conectores, y, pero, o, ¿no? Sin embargo, son invariables. Y lo mismo las interjecciones, ¿no? O, esas que van entre paréntesis, ¿sí? Bueno, esas 4 clases de palabras no flexionan. Todas las otras, sí. Entonces tenemos, en resumen, flexión nominal, que es la que afecta a sustantivos, adjetivos, determinativos y pronombres, siempre al final, ¿sí? Siempre el sufijo. Lo que cambia es la terminación, el sufijo.
tenemos masculino y femenino, singular y plural. Y acá aparece un tema que en general cuando doy este curso les interesa mucho y me preguntan, que es el tema del género, ¿no? En relación al lenguaje inclusivo. Que lo podría dar ahora o ahora cuando veamos sustantivo, es lo mismo, porque lo vamos a ver ahora en un rato cuando hablemos del sustantivo, ¿sí? Así ya cerramos esto. Pero bueno, lo que se está planteando con el lenguaje inclusivo, que bueno, la Real Academia obviamente lo rechazó, porque bueno, nunca va a aceptar ese tipo de cambios tan radicales, es, y además, bueno, es verdad que en la práctica, para que un cambio se acepte, como esto de incorporar una palabra, flashear, ¿no? Bueno, lo tiene que usar la mayoría de los hablantes, y no es lo que está pasando con el tema del género neutro. O sea, se está planteando que en español se ponga un tercer género, además del masculino y femenino, un género neutro. Primero empezó como algo hasta rebelde o digamos, muy periférico, ¿no? Muy poco usado, pero cada vez fue adquiriendo tal, digamos, se empezó a usar tanto en algunos sectores, no solo mujeres, ¿no? O sea, en general el feminismo, también los varones, incluso en ámbitos académicos, o sea, llegó, al menos en la Argentina y en gran parte de América Latina, se está usando un montón. Entonces, la Real Academia salió a decir, no lo aceptamos, pero no es que fue algo que tiró, digamos, una loca, por ahí, entre comillas. No, realmente se está usando mucho, por ahí algunos de ustedes lo usan. Yo no les voy a decir ni que está mal, ni tampoco, obviamente, que está bien, porque no hay cosas que estén bien y mal en sí, porque la lengua cambia, porque la lengua es dinámica y se va adaptando al uso. El tema es que para que se incorpore algo, no alcanza tampoco aunque lo usen mucha gente o grupos, sino que tiene que ser algo generalizado, ¿no? O sea, la gente sigue hablando con el género binario masculino-femenino. Entonces, nada, en este momento es algo que no está en el español, no solo normativamente la Real Academia no lo aceptó, sino que tampoco es algo que en el uso esté generalizado, ¿sí? Así que no sé, hay que ver de acá a 100 años, si dentro de 100 años todo el mundo lo usa, bueno, sí, sería algo muy revolucionario, porque nunca pasó, o sea, los cambios de la lengua se dan más inconscientemente, involuntariamente, ¿sí? Naturalmente. Hasta ahora, por eso es tan difícil también incorporar un cambio así. O sea, para que se use, para que se acepte, tiene que usarlo todo el mundo, y hasta ahora nunca pasó que algo que se haga voluntariamente, artificialmente, tenga una extensión masiva. Sí, por ahí agregar una palabra, porque bueno, agregás un término de una lengua extranjera, se populariza, pero acá no se trata de una palabra, se trata de reformar la gramática, o sea, de agregarle un género al español, ¿sí? Para todos los sustantivos, es acá donde estamos viendo, ¿sí? Agregarle un género a la flexión nominal, ¿sí? A todos los sustantivos, adjetivos, artículos y pronombres del español. O sea, es algo bastante complicado, bastante complejo. ¿Sí? Lo que proponen es el sufijo e en los sustantivos y adjetivos, artículos y pronombres, en lugar de o y a por el tema del género no binario. ¿Sí? Bueno, esa es un poco la propuesta, ¿sí? Ahora, yo de ninguna manera les puedo decir que eso sea en este momento algo que podamos enseñar, ¿sí? Lo comento porque ha tenido tal difusión que no deja de ser algo que además tiene que ver con la materia, para que sepan dónde está parado. Está parado acá, ¿sí? Que en lugar de usar, o sea, o es para masculino, a para femenino, sufijo, e para neutro. Tanto en los sustantivos, adjetivos, artículos como pronombres. Si me preguntan a mí, yo no lo uso, pero respeto totalmente a la gente que lo usa.
hay otras formas de tener lenguaje inclusivo que no sea con la E. Bueno, entiendo ahora que con el tema del género no binario, entiendo que la E va por ese lado, no solo de incluir a mujeres y varones, pero para cuando uno quiere hacer, porque el otro problema, ¿cuál es? En principio se usaba la E porque el plural neutro, digamos, era plural masculino, ¿no? O sea, os. Entonces, ustedes pongamos que son 20 alumnos, 19 mujeres y un varón. Está solo, no sé, Ignacio. Y después son todas mujeres en la comisión. Entonces, yo les tenía que decir alumnos, cuando son 19. Y me ha pasado de tener, no sé, 80 alumnos, que realmente 70 eran mujeres y 10 varones, ¿sí? Entonces, dicen, bueno, no, ¿por qué usamos el masculino plural cuando en realidad hay un varón? Es discriminatorio, bueno, se propuso lo de la E en eso, pero después apareció el tema del género no binario. Bueno, hay otras alternativas que utilizar un sufijo nuevo que inventado en este caso, como el llamado desdoblamiento, que yo algo les mencioné. El desdoblamiento es la repetición, que no deja de ser repetitivo, porque hoy en día está incorporado ya en el plural masculino, digamos, el plural neutro es la forma del plural masculino. O sea, si yo digo alumnos, ya normativamente los estoy incluyendo a todos. Pero cada vez se usa más decir, bueno, queridos alumnos y alumnas. Eso es el desdoblamiento, ¿sí? O con lo que vimos de puntuación, del uso de la barra. Profe, Bueno, sí. yo le quería decir algo. Lo que busca también el lenguaje inclusivo es incluir a la gente que no se siente identificada. Por eso mucha gente, por ejemplo, yo iba a otra facultad, a la Facultad Nacional de La Plata, muchos profesores hablaban con el lenguaje inclusivo, a pesar de que no está aceptado, obviamente. No nos obligaban a escribirlo, pero en otras facultades públicas algunos te dejan escribirlo también. Tengo el caso, obvio. por ejemplo, de mi prima. Sí, yo cuando doy clase en humanidades, tratan de incluirlo. sí, en la UNLP, o sea, yo personalmente no me acostumbré a usar la E, pero no tengo, o sea, respeto totalmente a los que lo usan, son decisiones personales. El problema es creer que está mal, porque el lenguaje es el uso, ¿sí? Yo conozco gente muy feminista que tampoco lo usa, y bueno, es una decisión más personal. El problema es decir, no lo uses e imponer lo que dice la Real Academia Española, porque en definitiva la lengua se basa en el uso y no el uso en la lengua. Entonces, para los que nos interesa tener un lenguaje inclusivo, digo, además de la E, del uso del sufijo E, para el plural neutro, se puede usar también el desdoblamiento, que es el que usaba, bueno, en los discursos Cristina, bueno, y ahora lo usa todo el mundo, ¿no? Queridos, queridas, alumnos, alumnas. Eso se llama desdoblamiento lingüístico. Es como algo intermedio, ¿no? También. Pero es verdad lo que decís, no sé quién habló. Rocío era. Yo, Camila Moncavelli, profe. Ah, Camila, bueno. Que es verdad, entiendo que eso no incluye a los que no se sienten en ninguno de los dos, en cuyo caso habría que poner queridos, queridas, querides, y ya, bueno, es medio complicado. Lo que pasa es que mucha gente lo toma desde el lado por ahí del feminismo y se asocia a aborto, ya estoy entrando en otro debate, ¿no? Pero entonces dice, no está mal porque es del feminismo. No es del feminismo ese tipo de lenguaje. No. Pero bueno, es un No, debate es de muy las grande. diversidades, claro, es más con las diversidades. Claro. Dice, no está mal porque se asocia al aborto. No tiene nada que ver, estamos tratando... No, con el aborto tratando de incluir a... No tiene nada que ver. Claro, es como que mucha gente lo confunde. Claro. Tampoco tiene que ver con el feminismo porque
en realidad el No. incluir el género no No. binario, los que no se consideran masculino y femenino, es más, tiene que ver con las diversidades, ¿no? No con las mujeres. Claro, por eso. Pero la gente para mí tiende a confundirlo y no se confunde todo y termina por ahí hablando mal del lenguaje inclusivo, que está mal, está mal, ponele, pero bueno, nada. Mucha gente se identifica más con una E que con una A y una, bueno, sí, una E también, o una O. Claro. Hay que entender también que todo esto es nuevo, incluso para los que uno, digamos, incorporamos el desdoblamiento, ¿no? Claro. Y muy poca gente lo entiende también, entonces creen que, vieron, ya se hace cualquier cosa, porque por ejemplo cuando quieren hacer lenguaje inclusivo, pero lo ponen en los verbos, la E, y los verbos no llevan género. Mucha gente también lo utiliza mal, a veces lo hacen, no sé si en burla o que no lo saben utilizar. Bueno, no, los Mucha que lo gente hacen lo en utiliza burla, mal. obviamente, pero digo, gente que quiere hablar con lenguaje inclusivo, pero no sabe cómo utilizarlo, y ahí ya está mal incluso. O yo les puedo decir, bueno, desde el punto de vista gramatical, si ponemos, algún día se establece que hay un tercer género, bueno, está bien, la E sería abogados, en ese caso, no digo que sea ahora, abogadas, abogades, ¿sí? Hipotéticamente. Ahora, el problema es que algunos que desconocen completamente también el funcionamiento de la lengua, en un verbo, ¿sí? Les voy a dar un ejemplo. Por ejemplo, estamos, no sé, bueno, un gerundio va a ser más fácil, ¿no? Estamos comiendo. Entonces, le ponen comiende. He visto estas cosas, y ahí ya es Y cualquier yo cosa, porque también, no lo es del que... profe, te iba a dar el mismo ejemplo, justamente. Bueno, decime, sí. No, yo vi también que lo cambian en cosas, por ejemplo, como, no sé, en productos de alimentos, porque para mí lo Sí, hacen en sí. burla, ya directamente, ya no están Bueno, si es en respetando burla, tampoco. no cuenta porque es un chiste, pero digo, o gente Claro, que no, dice pero estames yo he en vez visto de que hacen esas estamos, cosas. y, Mm, y el verbo no flexiona en género, ¿se entiende? O sea, claro, claro. porque tampoco es estamas para cuando es mujer, o sea, están cambiando, están haciendo cualquier cosa, y los verbos no tienen género, nunca tuvieron género. Entonces, esto se aplica a sustantivo, adjetivo, artículo y pronombre, pero ya cuando le ponen a los verbos la E, ya es cualquier cosa, ¿no? Entonces, si se va a aplicar como algo, digamos, en definitiva es como una protesta, como una forma de expresar. El lenguaje hay que entender que también tiene a veces finalidades, o es un instrumento, más que finalidad, es un instrumento político, ¿no? De expresar, en este caso, por ejemplo, el tema del lenguaje inclusivo. Bueno, yo lo entiendo en ese contexto, no es que esas personas cuando llegan a su casa, algunas tratan de hacerlo, pero dicen, bueno, voy a saludar a mi perre, y, ¿me entendés? Y todo el tiempo lo usan. Inconscientemente, cuando tan acostumbrados estamos, cuando le llama una amiga y dice, no, fuimos con los chicos a tal lado, y eran la mayoría chicas, pero es algo consciente, es algo que se hace más bien como una protesta, ¿sí? En ese sentido, es respetable. Claro, Ahora, es lo mismo que explicaba usted de sus padres que usaban unas palabras que ahora no se usan. Es lo mismo, por ahí en 20 años o en 10 años todo el mundo va a estar acostumbrado a hablar en lenguaje inclusivo, o no, inclusive, perdón. No sé, pero no sé tampoco, por ahí yo lo planteo hoy y no sé qué va a y pasar. si me Pero preguntás a mí, yo lo veo muy difícil, lo veo más como algo utópico, porque para que pase eso, todo el mundo tiene que aceptarlo, y también hay que reconocer que hay mucho rechazo. sí, No sé qué totalmente. piensan los demás. Incluso muchos que están a favor del lenguaje inclusivo, pero Mm, que no usan ya el tema del neutro, de la E. Y no porque estén claro. en contra, sino porque, bueno, uno se acostumbró a hablar así, y por ahí apelan al desdoblamiento. Por ejemplo, en el Colegio de Abogados de La Plata dicen Colegio de Abogados y Abogadas, pero ya no se animan a abogades. Y Claro, pero lo además que pasa es también hay que que tener en en cuenta este que, caso. sí, No, continúe.
No, que cuando también, si hay que nombrar los tres, como hacen abogados, abogadas y abogadas, es medio, digamos, para cada cosa que querés decir tenés que decirlo 3 veces, es como medio complicado Claro, en ese sí, sentido. bueno. Hablé con los chicos, las chicas y los y les chiques. En realidad lo que ¿Entendés? buscan es decir No, no se solamente puede. chiques. Lo que pasa es que lo que en realidad buscan es decir chiques y ya que todos estemos incluidos, ¿no? Hombres, mujeres y Pero la gente entonces que no se ahí siente hombres la o E no mujeres. sería para el no binario, sería para un género neutro. Para todos en realidad sería, o sea, vos cuando entras a un Bueno. lugar decir hola chiques sería. Estoy muy Sí. metida en el tema, por eso me gusta debatir de esto, pero, Claro, pero hay que tener en es algo cuenta que- las cuestiones técnicas, ¿sí? Porque incluso la propuesta tiene que estar enmarcada dentro de decir, bueno, eh, flexionan los sustantivos, adjetivos y los artículos, no todas las palabras. Entonces, si no, empiezo a hablar en como quiero y cambio todo. O sea, tiene que Claro. seguir la lógica, las reglas del español, más allá de que se está proponiendo algo nuevo, pero no se puede usar para un verbo, ¿se entiende? O sea, porque el verbo no tiene género. Si lo Lo usa, que lo pasa tiene es que tampoco usted lo explicó porque, bueno, usted es profesor y demás, pero hay gente que, o sea, nadie salió a explicar, miren, el lenguaje inclusivo no es para los verbos, nadie lo dijo, ¿entendés? La gente lo utiliza y No, listo, pero lo utiliza nosotros, a ver, no como hace sea. falta que lo expliquen, ya sabemos que los verbos no tienen género, o sea, yo no digo voy a comí si soy masculino y comá. Bueno, hay gente igual que dice que sí, viste, hay un par de, no sé si vio videos que dice, hay gente, no, porque tiene género de, yo no comparto lo mismo, pero No, hay no, gente que ya se pasa para el otro lado. no, el verbo no tiene género, obviamente, o sea, es lo mismo que hable una mujer o un varón, vos decís yo como, si es varón o mujer, eso sería que el verbo tenga género, ¿sí? O sea, flexionan en persona, número, no. O sea, a ver, no nos salgamos del ámbito de lo académico, ¿sí? Porque todos pueden decir cualquier cosa, pero el verbo, justo íbamos a eso, así que vamos a pasar a la siguiente diapositiva. Los verbos, fíjense, tienen persona, número, tiempo, modo, aspecto y voz en español, ¿sí? O sea, primera, segunda y tercera, singular y plural. Ahora, si hablás vos, Camila, o hablo yo, el verbo queda igual, nunca cambió eso. Yo digo, yo viajo, digo yo masculino, termina en O, ¿no? El plural, perdón, el primera persona singular, primera persona singular en presente. Y vos decís yo viajo, o sea, no cambia según el género de la persona el verbo no tiene género, ¿sí? Entonces ahí es donde, digamos, a veces se cae, como vos decís, por desconocimiento, porque no... Claro, Pero totalmente. digo, no hace falta tampoco que un profesor salga a explicarlo en los medios para darse cuenta que no es yo coma, por ejemplo, si hablas vos, es yo como. Y entonces tampoco la E iría porque, digamos, Ya tampoco... cambiaría la palabra. Hay algunas palabras que cambian si vos le pones, por ejemplo, la E. Ya no sabría, ya pierde coherencia a veces. O sea, depende si lo quiere, si lo quieren hacer, digamos, en serio, como algo que se apegue a las reglas de la lengua o como una joda, básicamente, entonces hay que aplicarlo a las palabras que tienen género, que son sustantivos, adjetivos, pronombres y artículos. Y en el caso de los verbos, como no tienen género, eso no debería ir incluso en esta propuesta de lenguaje no binario, ¿sí? Seguramente ya hay textos escritos sobre este tema, ¿eh? Yo la verdad no incursioné, pero lo debe haber desde el punto de vista profesional, académico, gramatical, de cómo sería la propuesta. O sea, una gramática inclusiva ya debe haber, y si no la hay, si quieren la hacemos con los que quieran. Mi prima estudia en la universidad de la UNCI, no sé si la conoce, y Sí, sí. una profesora le dijo que si quieren escribir en lenguaje inclusivo, ella no tenía problema, que en cambio ella quiere que se escriba en lenguaje inclusivo. A ver, yo tampoco tengo problema, pero el tema es Ella habla lenguaje inclusivo y demás, hacerlo la bien, porque profesora, ¿no? incluso hay profesores que, como están metidos también en la militancia y demás, a veces pierden la parte,
digamos, técnica o profesional. O sea, si van a escribir en lenguaje inclusivo, tienen que respetar las reglas básicas. Profe, Sí, Claro. profe. sí. Sí, yo creo que lo que pasa es eso. En mi caso, personalmente, yo respeto, cada uno se tiene que sentir como se quiera sentir, pero el tema del lenguaje inclusivo, por lo menos lo que yo veo acá en Argentina, es que lo utilizan mucho, lo relacionan mucho con la política, y ahí es donde ya se mezcla todo. Bueno, claramente está relacionado con la política porque el reclamo del lenguaje inclusivo también tiene que ver con digamos, digo en general el lenguaje inclusivo, con temas de feminismo, de género, de diversidad sexual, así que sí o sí está. Pero, o sea, si lo utilizas te tachan de... Y quizás nada que ver, quizás, no Ah, sé. vos decís, sí, Claro, partidariamente, sí. partidariamente. Porque digo, sí que soy kirchnerista, y no, Ah, quizás sí, no. sí, te entiendo. Sí, sí, o sea, políticamente siempre va a ser, pero vos querés decir con la política nacional, sí, Claro, sí, sí, con la política nacional. con lo partidario, con lo partidario. Sí, es verdad, pero ojo, porque sí, eso también parte del desconocimiento, creer que si usás lenguaje inclusivo sos kirchnerista o peronista, y yo conozco un montón de gente que es peronista y es recontra conservadora o recontra católica y está en contra, y yo lo veo más asociado a la izquierda que en ese sentido que al kirchnerismo, ¿no? O incluso también hay radicales que lo usan, hay gente hasta del PRO, pues piense que también la ley del aborto la votó mucha gente del PRO, o sea, tiene que ver más con el feminismo que con un partido político. Y bueno, en ese sentido, siempre va a ser político. Siempre va a ser político porque el lenguaje inclusivo en sí es un reclamo, que es contra el lenguaje patriarcal, contra el machismo, contra el heterocentrismo también en cuestión de las diversidades, ¿no? Por eso el género no binario. Les digo, a ver, para cerrar el tema, aunque está relacionado con esto y seguir avanzando, mi posición, pero es mi posición personal, o sea, yo, digamos, comparto absolutamente todos los reclamos, en mi caso, de feminismo, incluso en la facultad, en la Universidad de La Plata, me invitaron a dar un curso que es sobre historia del feminismo, con otras docentes. Me interesa mucho el tema desde el punto de vista histórico, la Argentina, la historia del feminismo en Argentina. Estoy escribiendo algo también sobre el tema, pero yo personalmente no uso el tema del tercer género, ¿no? O sea, de la uso el desdoblamiento y a veces incluso a veces uno está acostumbrado y digo, chicos, incluso la mayoría de mis alumnos son gente mayor, porque doy unos cursos que son para adultos, y son todas señoras, ¿viste? Son señoras de 70, 80 años, y me acostumbré a decirles en realidad chicas, porque en un grupo son 8 mujeres y un señor, un varón. Entonces me dicen, no, tenés que decir chicos porque es lo que corresponde. Entonces, es un tema generacional también. O sea, las señoras, por más que sean mayoría mujeres, son muy conservadoras en eso, las señoras y los señores, dicen que hables, digamos, con masculino plural. En cambio, entre jóvenes, bueno, hay como una mayor flexibilidad a esto. Ahora, también entiendo a la gente que, no sé, entre 40 y 60, 70 años que no lo usa porque ya está acostumbrada, o gente como ustedes de 20 años o de 30 años, mis amigos, no lo usan. No es que sean machistas. Lamentablemente es algo que, bueno, por ahí lleva tiempo y tampoco me parece que sea la causa principal por la que haya que luchar, ¿sí? O sea, hay muchos temas en este momento mucho más graves, como el tema de la violencia, ¿no? de los femicidios, o si uno se va a países fuera de Occidente, que todavía las mujeres son torturadas o les
extirpan el clítoris. Hay cosas terribles que están pasando y a veces digo, estamos peleándonos si usamos la E o no usamos la E, cuando hay mujeres que realmente la están pasando mal. Entonces creo que el foco tiene que estar ahí. Lo cual no quita que a mí, personalmente, ya me acostumbré al desdoblamiento. No creo que, no creo que use la E, es como que tengo una traba con eso, no sé si por ser profesor de letras, que no tiene nada que ver porque tengo colegas y compañeras que lo usan, pero bueno, no sé, pero un poco ese es un resumen del tema. También está el tema de la arroba, la X, todo eso, ¿no? Que usan en lugar de desdoblamiento, ¿no? Alumnos, alumnas. Tampoco me gusta mucho porque primero no se puede leer, como dicen, y segundo, gráficamente prefiero repetirlo que poner una arroba. Pero bueno, ese es un poco el tema del género que sé que por ahí les iba a interesar, pero vamos a seguir avanzando. De hecho, en breve vamos a estar hablando de nuevo de esto cuando hablemos del sustantivo y del adjetivo, ¿sí? Pero cerremos esta introducción teórica así no se hace tan larga. Entonces, ya vimos que la flexión nominal tiene género y número, por ahora masculino y femenino, el género, singular y plural el número. Y después vamos a ver que en el caso de los pronombres personales, los pronombres de personas, también tiene persona, ¿sí? Porque es primera, segunda y tercera, yo, vos, él, nosotros, ustedes, ellos, ahí cambia también según la persona, los pronombres personales. Y otra cosa que se llama caso, que no voy a explicar ahora, pero que es una categoría de los pronombres. Así que digamos que los pronombres, los pronombres personales se los pongo separados porque es un poco más complejo y lo vamos a ver en otra clase. Pero sustantivos, adjetivos y determinativos, todos llevan género y número. Y el verbo, la flexión del verbo, que es lo que llamamos conjugación, ¿sí? Conjugación, tiene 6 categorías, que son persona, tiene que ver con la persona que habla. Primera, el que habla. La segunda, al quien me dirijo. Y la tercera, que es el que está ausente en la conversación, ¿sí? Singular y plural, ¿sí? Entonces yo digo, por ejemplo, el verbo, pensemos en el verbo comer, ¿sí? Yo como, primera, pero si es segunda, cambia la terminación. Vos comés, él come, ¿ven? Ahí la flexión cambia por persona. O en plural, nosotros comemos, primera plural. Ustedes comen, ellos comen, ¿sí? Segunda y tercera plural. Pero a su vez, al mismo tiempo que persona y número, o sea, todas estas categorías se dan al mismo tiempo. Ahí acabo de decir las conjugaciones del tiempo presente. O sea, acabo de decir primera, segunda y tercera persona, de singular y plural, en tiempo presente, modo indicativo, ¿sí? Y aspecto perfecto. Después vamos a explicar, no ahora. Pero puedo estar hablando en pretérito, donde yo digo, yo comí. Primera persona, singular, pretérito. Pretérito perfecto encima, porque puede ser imperfecto. Bueno, todo eso es lo que vamos a ver después, no ahora. Pero les estoy mostrando que el verbo es más complejo y que tiene 6 categorías que se dan a la vez. O sea, en el sustantivo adjetivo también se da a la vez género y número, porque es masculino singular, masculino plural, femenino singular, femenino plural, ¿sí? Bueno, acá son 6 categorías que se dan a la vez. Persona, número, tiempo, modo, aspecto y voz, porque la acción que denota el verbo, ¿sí? La acción que denota el verbo tiene una persona o muchas, entonces es persona y número, ¿sí? Que habla, se refiere a un tiempo, se refiere a un modo que puede explicar qué es, a un aspecto y puede estar en voz activa y pasiva. O sea, todo se da a la vez. Esas son las 6 categorías del verbo que vamos a ver cuando veamos gramática verbal. Por ahora es explicar qué es la flexión, sobre todo. Entonces, la flexión verbal es cómo el verbo conjuga, cómo el verbo varía en función de estas 6 categorías. ¿Sí? Que es lo mismo que vimos en el sustantivo con el género y número. Resumen, la flexión es como una misma palabra, sea un sustantivo o un verbo, o un adjetivo, un artículo,
varía en función de las categorías gramaticales. En el caso del sustantivo, adjetivo, pronombre, en género y número. En el caso de los verbos, en todas esas categorías que vimos recién. Bueno, ¿se entiende la diferencia, chicos, entonces entre derivación y flexión? ¿Alguna duda? No, profe. Bien, ¿sí? Una Derivación, duda. se generan palabras nuevas. Cambia la palabra agregando sufijos. Flexión, una misma palabra, varía según categorías. Y la tercera forma, el tercer proceso morfológico es la composición. ¿Y qué es la composición? Es un proceso mediante el cual dos raíces, en vez de una raíz y una sufijo, dos raíces se unen para formar una palabra, que es la palabra compuesta. Por eso yo el otro día, cuando veíamos palabras compuestas, acento, o después con el guión, les decía, bueno, una palabra compuesta no son dos palabras, es una palabra con dos raíces, ¿sí? Entonces, una palabra compuesta es una palabra que tiene dos raíces que se juntan para formar una palabra. Por ejemplo, sacacorchos. Tenemos un verbo, saca, que se une al sustantivo corchos y me forma la palabra sacacorchos, ¿sí? Después, puede ser verbo sustantivo, como el sacacorchos, ¿sí? Acá tenemos abrelatas, aguafiestas, ¿sí? Tenemos verbo, sustantivo. Sustantivo adjetivo, camposanto, pelirrojo, boquiabierto. O sea, un sustantivo y un adjetivo forman una palabra compuesta. Adjetivo y sustantivo, medianoche, ¿sí? Salvoconducto. Sustantivo, boca calle, casacuna, motocarro, hombre lobo, hispanohablante. A veces están separadas, ¿no? No necesariamente pegadas, pero en general están pegadas. Adjetivo, sordo, mudo, verde y azul, agridulce, altibajo. Adjetivo y adverbio y adjetivo, bien pensante o mal pensante. Sustantivo y verbo, fasferir. Pronombre y verbo, cualquiera, qué hacer, quien quiera. Verbo y verbo, duerme vela. Bueno, esos son palabras compuestas, ¿sí? Como pueden ver, son dos raíces en una palabra, que también pueden tener sufijos flexivos, sobre todo, ¿no? Que yo digo, la bocacalle, las bocacalles, ¿sí? Esa palabra flexiona a su vez, pero no derivativos, ¿sí? O sea, en lugar de derivar con un sufijo y una raíz, son dos raíces. Bueno, hasta acá son los tres procesos morfológicos, ¿sí? Me parece que ya está claro, ¿no? Los tres procesos, los dos que son afijación, o sea, raíz y afijo, derivación y flexión, y la composición, que son dos raíces. Un poco lo más importante de morfología ya está explicado, ¿sí? Cuáles son los procesos que existen, qué es la flexión, qué es la derivación, qué es la composición, qué es una raíz, qué es un prefijo, qué es un sufijo, qué es un infijo, que va a ser algo más raro, y todos son morfemas, ¿no? Las raíces y esos afijos son morfemas. Por ahí me faltó decirles que a veces en la derivación, además de sufijos, puede aparecer prefijos, ¿no? Por ejemplo, en la derivación de palabras, yo puedo, además de agregarle sufijos para formar la palabra, puedo agregarle prefijos. Fíjense este ejemplo. El verbo embotellar. ¿Ven? Para derivarlo a partir de la raíz botech, ¿sí? Se dan las dos cosas. Prefijación con el prefijo em y sufijación con el sufijo ar. ¿Sí? Hay muchos casos. ¿Sí? Empalmar, entubar. ¿Sí? Bueno, si se ponen a pensar van a encontrar un montón de verbos que se forman, y después también los adjetivos, ¿no? Embotellado o el sustantivo embotellamiento, que se forman a partir de un sufijo y un prefijo también. Pero en cualquier caso, todo es afijación, o sea, es
a una raíz agregarles afijos, ¿sí? Sean sufijos o prefijos. Si me dan el ok de que esto ya está clarísimo y no les queda ninguna duda, paso al siguiente tema que es un poquitito más complejo. ¿Alguna pregunta, alguna duda de flexión, derivación, composición? No, profe. No, profe. Bueno, morfología es sencillo. Hay un chico que se llama Valentín, no sé el apellido, que se le cortó el wifi y salió por eso de la charla. No hay la clase. problema, ustedes cuando salen después ven la grabación, no se preocupen, porque no pasamos lista con... Ahí también Listo, Ignacio, profe, le avisaba porque avisa en el grupo, viste, que tenemos. dale, Lautaro también puso que se fue a comer, Ignacio también, bueno. Profe, yo no tengo, le digo que no tengo la cámara abierta porque mi novio está dando el registro y lo estoy esperando en el auto para que haga la prueba. Nada, en no el hay auto. problema. A mí, sobre todo, lo que me interesa no es verles las cámaras, sino la interacción. A veces uno habla... Perdón, es horrible. Yo siempre abro la cámara, pero en este caso estoy en el auto, la verdad, así que le muestro. No, todo bien, todo bien. Igual ahí, hace un rato habían prendido algunos, ya con Juan estábamos más, no éramos los únicos. Yo a veces también apago la cámara cuando estoy en una charla, pero lo que más me interesa es la interacción. O sea, está claro que ahora la clase tuvo otra dinámica, ¿no? Lo que no me gusta a veces es hablar solo porque uno como docente por ahí siente que o que no te está entendiendo nada, no te están siguiendo, o sea, no podés saber nada, porque vos como docente en un aula ves a la gente y aunque no hablen, ves que te están escuchando. En cambio acá esto es totalmente nuevo, entonces en un momento viste silencio durante media hora hablando sin parar, es como medio incómodo. Incluso en un momento acá Juan Cruz había apagado la cámara y le dije, boludo, vos prendela porque si no ya es el colmo. Pero... No, porque quedaba mal, me parece estar en un auto y usted hablando y tratando yo de escuchar la clase y estar en el auto, por eso era. No pasa Pero nada, si no la pueden prender. Yo sé que, a ver, a mí lo que me interesa es que la clase sea más interactiva también para ver que ustedes estén por ustedes, ¿no? Para que no se estén embolando, que ponerle dinamismo a la clase, no que sea algo tedioso, porque estos temas sé que no son los más divertidos, pero tratamos de ponerle en la cátedra como más onda para que se vuelvan más interesantes. Por ejemplo, hablando de morfología y de los morfemas y los prefijos, sufijos, derivación, bueno, sacar un tema como el tema del lenguaje inclusivo, que es tan actual, es una manera de darle dinamismo, pero manteniendo la parte, o sea, la idea es ponerlo en el marco de, digamos, profesional o científico, si se quiere, de la gramática. La gramática es una disciplina, en definitiva, la lingüística, no una disciplina científica. Entonces, decir, bueno, hablemos del lenguaje inclusivo, hablemos de lo que les interese a ustedes, pero manteniendo justamente la parte de la disciplina, ¿no? O sea, estudiándolo desde la disciplina. Hay reglas que son universales, ¿sí? Y con la sintaxis ya ustedes ven ahí, ¿no? Sintaxis y seguramente les genera náusea, porque, claro, en la escuela se enseña el análisis sintáctico y suele ser un tema realmente muy, muy envolante, ¿no? Hacer análisis sintáctico. Bueno, acá no vamos a hacer eso, quédense tranquilos. La idea con todos estos temas, tanto ortografía como de gramática, es que temas que en general, por la forma en que se enseñan también, son medio tediosos, poder hacerlos más dinámicos, ¿sí? Entonces, la sintaxis no es tan terrible en realidad. La sintaxis es, fíjense, la disciplina de la gramática, como veíamos hoy, que estudia cómo las palabras se combinan para formar oraciones. Es eso. O sea, es al nivel de la oración. Cómo las palabras, las unidades en la sintaxis son las palabras. Y forman oraciones. ¿Sí? La unidad máxima es la oración. En la morfología veíamos que la unidad era el morfema y
la unidad máxima era la palabra, ¿no? El techo de la morfología es la palabra. Bueno, arriba del techo de la palabra está la sintaxis, de la morfología está la sintaxis. Entonces, cómo esas palabras que se forman por reglas morfológicas se combinan según reglas que ahora son sintácticas, porque son a nivel oracional, para formar oraciones. Entonces, es muy sencillo si lo vemos así. La sintaxis estudia cómo las palabras y sintagmas, que es lo único que tenemos que incorporar, porque ya saben lo que son las palabras, se combinan para formar oraciones. Y qué funciones cumplen esas palabras dentro de la oración. O sea, la sintaxis no necesariamente hay que confundirla con el estudio del significado. Hay una cuarta disciplina de la gramática que se llama semántica. ¿Escucharon alguna vez hablar de la semántica? Sí, profe. Bueno, la semántica estudia el significado. De alguna manera está siempre de la mano de la morfología, porque te da cuál es el significado de esos morfemas, de esas raíces, y de la sintaxis también, porque hay un significado ya de toda la oración. ¿Sí? Entonces, digamos que a veces se habla de un nivel morfológico semántico y de un nivel sintáctico semántico. ¿Sí? O sea, la semántica no es un cuarto nivel de la gramática independiente, ¿sí? Sino que la semántica es el estudio del significado, ¿sí? De cómo las palabras, digamos, generan significado, y en ese sentido va de la mano de la morfología, y de cómo las oraciones generan significado, y en ese sentido va de la mano de la sintaxis. Entonces, ojo, la sintaxis se centra en la función de la palabra. Una misma oración, dos oraciones pueden tener un mismo significado, pero sintácticamente ser distintas. Y ahora vamos a ver ejemplos. O sea, la sintáctica tiene que ver más con las posiciones en la oración o la forma en que uno dice algo, pero no con el significado, con el contenido. ¿Mm? Eso es la semántica, el significado es la semántica. Bueno, a ver, antes de ver en el tiempo que nos queda, que es poco, es muy importante que incorporen este concepto, así como incorporar el concepto de, y lo incorporaron muy bien, ¿no? El concepto ¿cómo se llama? Bueno, todos los conceptos morfológicos, ¿sí? Flexión, derivación, composición, etc. En sintaxis, por ahí ya lo tienen más familiarizado, porque es esto de sujeto, verbo, objeto, que lo hemos usado en puntuación. No va a ser más complejo que eso, así que no se asusten con sintaxis, porque en general digo sintaxis, todos, acá no los veo, pero en el aula todos con la cara de pánico. Y no, la idea acá es hacerlo realmente más sencillo, más simplificado, y sobre todo me interesa que lo entiendan, no que aprendan de memoria, hacer las cajitas y eso no, sino que entiendan esto, algunos conceptos, para que después cuando veamos las reglas, que eso es lo que vamos a ver, dequeísmo, queísmo, leísmo, todo lo que hoy les mostré y algunas cosas más, bueno, sepan qué es un sujeto, qué es un objeto o qué es un sintagma, ¿sí? Entonces, presten atención ahora porque después va a ser mucho más sencillo todo si ahora prestan atención y comprenden qué es un sintagma. Bueno, ¿qué es un sintagma? ¿Alguno alguna vez escuchó esto, la palabra sintagma? No, ahí Alma dice que no con la cabeza, que es la única que puedo ver. ¿Los demás escucharon alguna vez hablar de sintagma? No, profe. No, Bueno, no. no se preocupen porque de hecho en la escuela no se suele enseñar esto, lo vemos en letras, en gramática, pero está bueno incorporarlo porque si uno entiende el sintagma, después entiende todo lo demás, ¿sí? Todas las demás cosas que vamos a ver ya en la clase que viene y ya empezar con la práctica, lo van a entender. A ver, el sintagma, por ahí estoy pensando de cortar ahora y explicarlo la semana que viene porque quedaron 6 alumnos, porque uno es Juan Cruz y yo, quedaron 6,
Me parece que, si bien nos quedaba un poco de tiempo, o se los resumo ahora y así ya lo tienen más o menos claro y la semana que viene lo explico para todos. Básicamente, un sintagma es un grupo de palabras, ya, no es que en la oración las palabras se combinan de manera autónoma, ¿no? Que una oración es una mera suma de palabras, ¿sí? O sea, no es que, por ejemplo, pongamos una oración como acá, el hombre come galletitas, ¿sí? Bueno, no es que acá es el hombre come galletitas, son 4 palabras, no hay ninguna relación entre ellas, no. Digamos que dentro de la oración, entre la palabra y la oración, se forman como grupos de palabras que tienen una misma función. ¿Se entiende? Son como constituyentes, decimos, constituyentes sintácticos. ¿Sí? O sea, un grupo de palabras que tienen una misma función en la oración. Si yo pienso, por ejemplo, en un sujeto, que eso es algo que ustedes tienen familiarizado, por ejemplo, en la oración, el hombre come galletitas, bueno, las palabras el hombre, ese constituyente, el hombre, forma un sintagma, ¿sí? Que es un sujeto. Un sujeto es un sintagma, ¿sí? Es un tipo de sintagma. ¿Se entiende? O si yo digo, Patricia teme a las cucarachas. A las cucarachas es otro sintagma. En ese caso es el objeto directo. ¿Me siguen? Más o menos. Más o menos. Bueno, lo que estoy diciendo es que los sintagmas, la palabra sintagma, significa grupo de palabras. O sea, grupo de palabras que dentro de la oración, que tienen una misma función. ¿Sí? Repito, en una oración no es que las palabras son todas autónomas y no tienen nada que ver entre ellas. Se forman agrupamientos, ¿sí? Se forman agrupamientos como sería el sujeto. Si yo tengo una palabra como el hombre come empanadas de carne, vamos a poner acá, ¿sí? El hombre, vamos a hacerla un poco más larga, vamos a poner el joven abogado come empanadas de carne, ¿sí? Para que vean que hay varias palabras. Ahora, esta oración no es solo las palabras de manera separada, una suma de palabras. Yo acá en esta oración puedo determinar, tendrían que poner la opción de hacer cajas acá en el Zoom, porque si no hay que hacerla así, es un quilombo. Yo acá puedo determinar, fíjense, 2 sintagmas, o sea, 2 grupos de palabras que tienen una misma función. En este caso, esa función es sujeto, el joven abogado, y en este caso es objeto directo del verbo, que es empanadas de carne. ¿Ahí se entiende un poco más? Sí. Es un grupo de palabras. Ahora, no es que ese grupo yo decido y pongo, el joven abogado porque se me canta, no. Y pongo el joven en un grupo, abogado en otro, no. Tiene una lógica, porque el joven abogado, esas 3 palabras forman un sintagma, forman un grupo, porque tienen una misma función. ¿Se entiende? ¿Cuál es la función del joven abogado? Ser el sujeto del verbo. El sujeto que hace el verbo. O sea, el joven abogado es el que come. ¿Se entiende? Sí, ahora sí, profe, con lo que dijo ahí un poco más se entiende. Con Y lo las último que empanadas de carne son 3 palabras. Se refieren a una cosa, pero son 3 palabras. Es el objeto directo. O sea, es el objeto sobre el que recae la acción de comer. Comer empanadas. ¿Sí? Las que sufren la acción de comer, las empanadas. Entonces ahí yo tengo otro grupo de palabras que es empanada de carne, que es un sintagma porque son muchas palabras, pero también porque tiene una misma función que es ser el objeto. Entonces no importa si es sujeto, objeto directo, objeto indirecto, lo que sea,
cuando tenemos un grupo de palabras, eso es un sintagma. ¿Sí? Sí, profe. La única, requisito es que tengan una misma función, en este caso es el sujeto, en este caso es el objeto, y que tengan un núcleo, atención, un núcleo. Porque todo ese sintagma tiene una palabra que es como el núcleo de la oración, que es abogado, porque acá es un sustantivo, ¿no? O sea, este sintagma que estamos viendo acá tiene un núcleo que es el sustantivo abogado. ¿Mm? Entonces, el joven abogado, ¿sí? El joven abogado es todo un sintagma que cumple la función de sujeto y tiene como núcleo el sustantivo abogado, que es como el que le da más, el significado más importante. Joven es un adjetivo. Entonces, pues vamos a ver qué es lo que hace el adjetivo. Le modifica el significado al sustantivo. Joven abogado, no es cualquier abogado. Es joven, no es viejo, ¿sí? Sino diría el viejo abogado, ¿sí? O el artículo que ven acá, el, que también por ahora vamos a poner que en realidad se llama especificador, ¿no? La función es de especificar. Pero bueno, sé que en la escuela le ponían también modificador directo. Entonces, ¿qué es lo que estamos viendo ahí? Hay un sintagma, hay un grupo de palabras que tienen una misma función, que es ser sujeto de la oración, y por dentro también vemos que cada palabra tiene una función, ¿no? O sea, hay una función del sintagma, que es el sujeto del verbo, de la oración, perdón, pero dentro de ese sintagma, el abogado es el núcleo, porque es el sustantivo. El joven es el modificador directo del sustantivo. ¿Se dan cuenta por qué? Porque lo modifica directamente al abogado. Si dijera el gran abogado, el alto abogado, puede ser cualquier adjetivo, el maldito abogado, cualquier adjetivo modifica al sustantivo. Y el que es un especificador, es nada, un artículo que determina que es él y no un o cualquier abogado. Bueno, en resumen, esto es un sintagma. Todo esto es un sintagma. O sea, a ver, para cerrar, las oraciones no se forman solamente por palabras autónomas y después de esas palabras viene directamente la oración, sino que hay constituyentes intermedios, ¿sí? Grupos de palabras que podemos delimitar y que tienen una función en la oración. Y que tienen un significado, por eso esto va de la mano de la semántica. La función es ser sujeto de la oración, ¿sí? De la oración, el joven abogado come empanadas. Bueno, el joven abogado es el sujeto, pero semánticamente ese sujeto es, ¿qué es lo que está diciendo? Que esa persona es la que realiza la acción. Es lo que llamamos un agente. ¿Sí? El agente es una persona que realiza una acción. Entonces yo digo, el joven abogado, eso es el agente. Y las empanadas de carne, que son el objeto directo, son las que reciben el efecto de esa acción que hace el abogado. Y se le llama paciente. Pero bueno, eso después lo vamos a ver porque ya es semántica. Ahora, fíjense, las oraciones tienen una organización, ¿sí? Una organización que se da en sintagmas. Bueno, se entendió un poco esta primera aproximación. La semana que viene lo voy a volver a explicar para todos los que no estaban, porque no sé si los 20 que no vinieron van a mirar, espero que sí, ¿no? La grabación, pero con esto último que vimos lo voy a volver a explicar el viernes que viene, al principio de la clase, y vamos a ver un par de cositas más teóricas de sintaxis, y ya después de eso empezamos a ver reglas concretas del sustantivo, del adjetivo, que ahí se va a poner mucho más interesante, ¿sí? Vamos a hacer ejercicios, va a ser más práctico y no tan teórico, ¿sí? Va a ser más práctico como era ortografía. Bueno, no sé si les quedó alguna duda.